Streaming Channel presenta La mejor época de Venezuela, el fin de una era dorada. Capítulo 4. Ciudadano Carlos Andrés Pérez, ¿jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la República en el ejercicio de su mandato? Sí, juro. Primero una crítica que le hacen por lo que llamaron la coronación, que vinieron de todas partes del mundo, jefes de Estado y de todo, porque Venezuela y Carlos Andrés en particular era ya muy conocido. Yo creo que no fue una coronación, fue un acto espectacular, un acto bonito, un acto con mucha proyección. Yo dije esto, desde la coronación de la reina de Inglaterra no había habido un espectáculo más, digamos, exagerado que este. Sacar la juramentación del presidente de la República del hemiciclo del Senado para el Teatro Teresa Carreño ya era una primera señal inconveniente. Y el otro pecado fue, si va a anunciar un gobierno de austeridad, ¿por qué empieza con esa fiesta tan grande? No se puede hacer la interpretación que se quiera. Lo cierto es que Carlos Andrés era un personaje absolutamente popular desde el punto de vista internacional. Además, Carlos Andrés tenía una cualidad personal que políticamente tiene mucho valor. Carlos Andrés era muy poco rencoroso, cosa que en política es un bien muy escaso. Allí estaba Fidel Castro y no había ninguna incomodidad. Debería haberla habido, muchísima. Carlos Andrés era ministro del Interior cuando Fidel Castro estaba atacando la democracia recién conquistada con Rómulo Betancourt de presidente, y la pelea fue muy dura. Pero Carlos Andrés era capaz de superar eso. El presidente anuncia cambios, medidas para despojar al Estado de numerosas cargas, pero para la mayoría de los venezolanos no queda claro que la austeridad está tocando la puerta. Más bien, pareciera que se acerca otra bonanza. Manos a la obra. El inicio de este segundo gobierno está marcado por dos novedades. Una es el anuncio del gabinete con la presidencia de jóvenes tecnócratas, sin experiencia política. Allí donde Carlos Andrés decide integrar un gabinete distinto en Venezuela. Un gabinete con muy pocos políticos y más bien muchos técnicos y profesionales. Y eso comenzó a crear ruido. Algunos dirigentes de Acción Democrática se preguntaban, bueno, ¿y cómo es que el partido no tiene una cuota adecuada dentro del gobierno? No tiene una cuota de ministros más importante. Yo no tenía ninguna vinculación política, ni con Carlos Andrés Pérez, ni con Acción Democrática, ni con nadie. Yo era un académico puro. Además, él nos veía a nosotros como la generación Ayacucho, la cosecha que él iba a recoger de lo que sembró en el primer gobierno con el plan de beca Marical de Ayacucho. Eso sí, lo que yo sí hice mucho fue pensar en cuál tenía que ser un gran programa de desarrollo para el país. Pero un programa no de ajuste, un programa de crecimiento económico sostenible en el tiempo, acelerado para convertir a Venezuela en un país desarrollado. Y con este fin, la mayor novedad es la liberación de la economía, eliminando el control de cambio, reduciendo impuestos a las importaciones, disminuyendo subsidios, es decir, limitando la injerencia del Estado en el comportamiento económico. El gran viraje es un programa para la democracia y para el ciudadano, es decir, para mejorar tanto como se pueda la calidad de vida de todos los venezolanos. El gran viraje fue una frase para comunicarle al país que estábamos tratando de darle la vuelta a ese gran barco llamado Venezuela y darle una nueva senda de mayor crecimiento, de mayor modernidad, de mayor democracia
y de mayor justicia. Tuvo la lucidez de darse cuenta que no podía venir con las políticas del primer gobierno, sino que tenía que cambiar porque había que hacer un gran ajuste de la economía venezolana. Mientras desde el gobierno se le llama el gran viraje, la oposición lo llama el paquetazo. Y llegar en el segundo, y él dijo, mi madre, no hay dinero. Y entonces ustedes, y además los pobres, tienen que pagar. No los ricos, pero los pobres. Costo de petróleo, costo de autobuses, costo de comida, costo de etcétera, etcétera. Todo la receta de la Fundación Monetaria Internacional que siempre mete muchos de esos sacrificios en los que no crearon el problema. La idea que era posible no acudir al Fondo Monetario Internacional es, por supuesto, uno de los mitos. Ya repito, el país tenía 300 millones de dólares en las reservas del Banco Central. No tenía la capacidad de importar, no tenía la capacidad de acceder a los mercados internacionales, tenía un enorme desabastecimiento. La economía estaba realmente colapsada. Y le pasó a Rusia, y le pasó a los países asiáticos, y le pasó a casi todos los países de América Latina. Cuando eso pasa, llorando, pataleando y quejándose, pero hay que terminar con el Fondo Monetario Internacional. Pero no se trata solo de obtener recursos, sino de realizar difíciles ajustes macroeconómicos. Claro, para ello hay que hacer, como te digo, algunos ajustes en la política económica. No puede ser un país proteccionista. Un país proteccionista no puede ser un país exportador. Manejar la política cambiaria de manera distinta. Tú tienes que tener una tasa de cambio en lugar de la tasa de cambio sobrevaluada que siempre tuvo Venezuela, por lo cual era muy fácil importar, ¿verdad? No, una tasa libre competitiva que permita al sector industrial, al sector agrícola, al sector turístico convertirse en grandes sectores de exportación. Estas medidas económicas del gran viraje son anunciadas en medio de un tenso ambiente social, motivado por la escasez de productos de la cesta básica, como consecuencia del control de precios que mantenía el gobierno anterior. Cuando los precios se ponen por debajo de los costos de producción, van a desaparecer los productos. Nadie va a vender un producto por debajo de lo que le cuesta. Y era increíble lo que estaba regulado. El precio de una panela de hielo estaba regulado, el precio de una bombona de gas, el precio de un entierro. Había un precio para una arepa de jamón y queso, había otro precio para una reina pepiada y así, ¿no? La primera medida del programa de ajustes es el aumento de la gasolina. El gobierno de Pérez en general empieza con plomo en el ala por esa tragedia histórica que fue el 27 de febrero, que ocurrió a los 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, que fue el 2 de febrero de 1989, ¿ok? Donde el programa económico no había empezado a aplicarse, porque no había tiempo. El único aumento fue de la gasolina un mediecito que la gente más bien se quedó sorprendida. Bueno, y este es todo el ajuste. Un día lunes, los transportistas adelantan el aumento de sus tarifas y en Guarenas, los usuarios comienzan a reclamar. Muy pronto, la protesta toma otras dimensiones y se replica con fuerza en la capital. Lo que ocurre es inédito. El gobierno no reacciona, no aparece. Ante la falta de información oficial, los medios de comunicación transmiten los disturbios abiertamente. Ustedes pueden ver, en este momento están entrando al supermercado Central Mairense, donde se están llevando todo tipo de artículos alimenticios, de mercancía seca. La situación, ustedes pueden ver, la gente también ha saltado la parte de la carnicería. El martes 28 continúan los saqueos y solo es en la tarde que se impone un toque de queda. Las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. El gobierno llama al ejército para restablecer el orden y asistir a la policía superada por los disturbios. Hay que recordar
que el descontento del 27 de febrero y los días sucesivos no se dirigió contra ninguna institución del Estado, contra ningún partido político, no se dirigió contra el presidente, sino bienes de consumo. Y ahí participaron sectores sociales, no solamente pobres. Más de 300 venezolanos fallecen en el llamado Caracazo. El mito de la democracia excepcional de Venezuela en América Latina se derrumbó. También había pobres, también había escasez, también había problemas, también había descontento, también la década de los 80 había hecho su oficio de erosión en la fe popular, que ciertamente marcaron una época, marcaron el gobierno y marcaron la historia de Venezuela. Me da la palabra a mí y yo, mi respuesta le digo, mire, presidente, hemos tenido este hecho tremendo del 27 de febrero y entonces, no, nosotros podemos aguantar unos meses la toma de las medidas, yo puedo ir a renegociar con los organismos internacionales y entonces me interrumpe el presidente, me dice, ministro, un momentico, vamos a quedar claro lo que vamos a hacer. Usted nos va a explicar todo en detalle lo que vamos a hacer a partir de hoy para empezar a ejecutar ese gran programa de desarrollo que usted nos ha dicho que va a desarrollar a Venezuela. Yo no voy a esperar un minuto más, ¿verdad? Porque después de esto se me van a montar encima todos los intereses creados en Venezuela que van a tratar de sabotear a este gobierno definitivamente. Ajustes económicos similares se han implementado en otros países, pero son novedosos para la Venezuela petrolera. El mismo presidente debe ahora desandar el camino que moldeó años atrás. Pérez adoptó una estrategia de shock. Se estaban tomando medidas para diversificar la economía y para liberalizar la economía después de muchos años de estatismo, de control absoluto de la economía por parte del Estado. Él trató de hacer muchas de las cosas que Venezuela tiene que hacer. Su problema era la forma de hacerlo. Y Carlos Andrés comprendió que el país tenía que ser productivo, tenía que reconvertirse, modernizar su economía, modernizar su fiscalidad, enfrentar los problemas reales de esa tremenda crisis de los 80, que se llamó en América Latina la década perdida. Entonces, eso había que corregirla y lamentablemente iba a pasar por un ajuste de corto plazo, un ajuste de 6 meses, pero esos 6 meses iban a ser duros. Un viraje tan desafiante como el que se avecina requiere de consenso nacional, lo que parece cuesta arriba, porque hasta en el entorno cercano a Pérez se han abierto fisuras. La escogencia que él hizo fue con estos jóvenes técnicos que eran muy calificados, pero que evidentemente muchos de ellos eran anti-ADECO. Y eso lo sintió inmediatamente el partido. Continúo mi recorrido por diversos estados de la República para hacer acto de presencia y ser testigo de la juramentación de los primeros gobernadores electos por votación popular en Venezuela. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.